No hay nada más aterrador que el descenso de la mente humana hacia la locura. La mente es el único lugar del que no puedes escapar. No puedes cerrar la puerta. No puedes apagar la luz. Y cuando algo dentro de ella se rompe, el infierno no está afuera. Está adentro. Hay personas que conviven con sus miedos, con su ansiedad, con sus traumas. Y hay personas que conviven con algo mucho peor. Con una realidad que nadie más puede ver. Con un cuerpo que no reconocen como propio. Con una mente que les dice, con absoluta certeza, que ya están muertas. Hoy vamos a descender juntos por los 5 niveles más oscuros y perturbadores de la psique humana. Trastornos que no salen en las películas de terror porque la realidad ya es suficientemente aterradora. Antes de comenzar, quiero aclarar que este contenido existe únicamente con fines informativos y de entretenimiento. Si crees padecer alguna de estas condiciones, busca a un profesional de la salud mental. Dicho esto, apaga las luces y acompáñame. Nivel 1. Parálisis del sueño. Cada noche, mientras duermes, tu cerebro toma una decisión silenciosa. Desconecta voluntariamente tus músculos. Los paraliza. Es un mecanismo de protección para que tu cuerpo no actúe físicamente los sueños que estás viviendo. Si no existiera ese mecanismo, cada noche caminarías, golpearías, correrías y gritarías mientras duermes. Se llama atonía muscular del sueño REM y en condiciones normales funciona perfectamente. El problema ocurre cuando tu conciencia despierta antes de que ese mecanismo se desactive. El resultado es uno de los fenómenos más aterradores que puede experimentar un ser humano consciente. Estás despierto. Lo sabes con absoluta certeza. Puedes escuchar el ventilador del cuarto, el tráfico afuera, tu propia respiración entrando y saliendo. Percibes el peso de las cobijas sobre tu cuerpo. Sientes la almohada contra tu mejilla. Pero no puedes mover absolutamente nada. Ni un dedo. Ni tus párpados. Ni tu mandíbula para llamar a alguien. Estás completamente atrapado dentro de un cuerpo que no responde. Y entonces, en ese momento de indefensión total, comienzan las alucinaciones. Estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos indican que entre el 25 y el 40% de la población experimentará parálisis del sueño al menos una vez en su vida. Para la mayoría es un evento aislado y aterrador. Para algunos se vuelve crónico. Una pesadilla que regresa cada noche sin avisar. Elena tenía 24 años cuando comenzó a sucederle todas las noches. Primero fue una sombra en la esquina del cuarto. Solo una sombra oscura que no debería estar ahí. Elena pensó que era su imaginación. La segunda noche, la sombra estaba más cerca. La tercera noche, se movió. Para la segunda semana, la figura llegaba hasta el borde de su cama y se inclinaba sobre ella mientras Elena yacía completamente inmovilizada, incapaz de emitir ni un sonido. Sentía una presión física sobre su pecho, como si algo de considerable peso se sentara sobre ella. Los médicos le explicaron la ciencia detrás del fenómeno. Le dijeron que era inofensivo. Que era solo su cerebro llenando el vacío sensorial con imágenes construidas por el miedo. Elena los escuchaba, asentía y les agradecía la explicación. Pero cada noche, cuando la figura se inclinaba sobre su cara y ella no podía hacer absolutamente nada, la ciencia no le servía de mucho. Llegó un punto en que Elena dejó de dormir voluntariamente. Estuvo 3 días despierta para evitar volver a ese cuarto, a ese cuerpo inmovilizado, a esa figura. Fue entonces cuando los médicos se preocuparon de verdad. No por la parálisis, sino por lo que Elena estaba dispuesta a hacerse a sí misma con tal de escapar de ella. Nivel 2. Trastorno de identidad disociativo. Oficialmente reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno de identidad disociativo es quizás la condición psiquiátrica más incomprendida y al mismo tiempo más devastadora que existe. La persona afectada no tiene una identidad fragmentada de manera poética o metafórica. Tiene múltiples identidades completamente separadas y funcionales. Cada una con su propia forma de hablar, sus propios recuerdos, sus propias emociones, sus propios miedos y en algunos casos documentados, hasta diferentes dominancias de mano, diferentes respuestas alérgicas registradas clínicamente y distintas capacidades visuales medidas con instrumentos. Cada identidad, llamada alter, puede ignorar completamente la existencia de las demás. Para cada una de ellas, es la única que existe. Se estima que el 90% de los casos se desarrollan como respuesta directa a traumas severos y repetidos ocurridos antes de los 9 años. Es el mecanismo de defensa más extremo que puede construir una mente humana. Cuando el dolor es tan insoportable que no hay manera de procesarlo siendo quien eres, la mente crea a alguien más para que lo procese. Alguien que no eres tú. Alguien que puede soportarlo. Y mientras ese alguien carga con el peso, tú desapareces. El problema es que después es muy difícil volver.
Marcos no recuerda haber tenido 12 años. Tiene fragmentos. Imágenes sueltas que aparecen y desaparecen sin contexto. El color azul de unas cortinas. El olor a madera húmeda. Una voz que no identifica. Nada más. Lo que sí recuerda con perfecta claridad es despertar a los 31 años en una ciudad que no conocía, con ropa que no era suya, con una mochila cuyo contenido le resultaba completamente extraño y con un nombre tatuado en el antebrazo que él nunca eligió ni recuerda haberse hecho. Los médicos que lo evaluaron durante el año siguiente identificaron 7 identidades distintas habitando dentro de Marcos. Una de ellas tenía 9 años y lloraba sin parar pidiendo que alguien apagara las luces. Otra era una mujer de mediana edad que hablaba con una calma inquietante sobre eventos que Marcos no recordaba haber vivido. Una tercera hablaba en un idioma que Marcos no conocía conscientemente pero que esa identidad dominaba con fluidez natural. Durante la terapia, los especialistas descubrieron algo que les resultó casi imposible de procesar. Las identidades no eran caóticas ni aleatorias. Se habían dividido el dolor de manera casi perfecta. Cada una cargaba exactamente la parte del trauma que Marcos no podía cargar solo. El problema era que ninguna de ellas sabía que las demás existían. Y cuando durante el tratamiento comenzaron a encontrarse dentro de él, el caos interno que siguió fue algo que Marcos describía como vivir una guerra en un espacio del tamaño de tu propio cráneo. Nivel 3. Síndrome de Cotard. En 1880, el neurólogo francés Jules Cotard documentó por primera vez el caso de una mujer que afirmaba con absoluta convicción no tener cerebro, no tener nervios, no tener estómago, no tener intestinos y estar completamente muerta. La llamó Mademoiselle X en sus registros clínicos. La mujer se negaba a comer porque, según su propia lógica perfectamente coherente desde su perspectiva, un cadáver no necesita alimentarse. Eventualmente murió de inanición, convencida hasta el último momento de que ya llevaba años muerta y que lo que estaban viendo los médicos era simplemente un cuerpo que todavía no había terminado de descomponerse. Hoy sabemos que el síndrome de Cotard es una condición psiquiátrica real, documentada en cientos de casos alrededor del mundo. Los estudios de neuroimagen muestran que los pacientes con esta condición presentan una actividad metabólica cerebral tan reducida en ciertas regiones que se asemeja a la de personas en estado de anestesia general. En cierta forma, el cerebro del paciente tiene razón al sentirse muerto. No es una metáfora. Es una lectura errónea pero lógica de señales neuronales que efectivamente están apagadas. El terror de este síndrome no está en el delirio en sí mismo. Está en la lucidez aterradora con la que el paciente lo vive. No están confundidos. No están agitados. Están completamente seguros. Y esa calma es lo más perturbador de todo. Adriana tenía 38 años, 2 hijos y un trabajo estable cuando comenzó a sentir que algo se apagaba dentro de ella. No fue de golpe. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Primero fue la sensación extraña de que sus manos no le pertenecían del todo. Luego empezó a sentir que donde deberían estar sus órganos solo había un espacio vacío y oscuro. Que su estómago no existía. Que su corazón no latía aunque pudiera escucharlo. Cuando su esposo finalmente la llevó al hospital después de días de verla sentada inmóvil mirando la pared, Adriana no lloraba. No gritaba. Estaba tranquila de una manera que resultaba mucho más perturbadora que cualquier crisis visible. Le explicó al médico de guardia, con una calma absoluta y una lógica impecable, que no entendía para qué la habían traído. Que ella ya había muerto hacía varias semanas. Que podía sentir cómo su cuerpo se descomponía lentamente por dentro aunque por fuera todavía pareciera intacto. El médico intentó razonar con ella. Le mostró sus propias manos. Le tomó el pulso y le mostró los números. Adriana lo miró con algo que se parecía peligrosamente a la compasión y le dijo que entendía que él no podía verlo. Que a veces los vivos no pueden percibir lo que ya se fue. Estuvo hospitalizada durante 4 meses. En ningún momento, ni un solo día de esos 4 meses, dejó de estar absolutamente convencida de que era un cadáver que simplemente todavía no había terminado de caer. Nivel 4. Folia Deux. La locura que se contagia. En psiquiatría existe un fenómeno documentado desde el siglo XIX que desafía una de nuestras creencias más fundamentales sobre la enfermedad mental. Creemos que los delirios son individuales. Que ocurren dentro de una mente en soledad. Que son el resultado de una química cerebral particular, de una historia de vida específica, de una vulnerabilidad que le pertenece únicamente a quien la padece. La Folia Deux demuestra que estamos equivocados. Bajo las condiciones correctas, la locura puede saltar de una mente a otra como si fuera una llama pasando de una vela a la siguiente. El término significa literalmente locura de dos en francés. Y ocurre cuando una persona con un delirio activo y profundamente consolidado convive de manera cercana e íntima con otra persona que, por su dependencia emocional,
Su aislamiento del mundo exterior o su vulnerabilidad psicológica comienza a adoptar ese mismo delirio como propio. Sin cuestionarlo. Sin resistirlo. Simplemente porque la persona que ama lo cree con tanta certeza que resulta imposible no creerlo también. Hay casos documentados de folia familiar donde no son dos personas sino familias enteras las que caen juntas en el mismo abismo. En todos los casos registrados, cuando los individuos son separados, el delirio del receptor desaparece con el tiempo. El del emisor, nunca. Roberto y su hermana Carmen vivían solos en un apartamento pequeño desde que su madre murió 3 años antes. Roberto siempre había sido el más frágil de los dos. Sensible, ansioso, con dificultades para relacionarse con el mundo exterior. Comenzó diciéndole a Carmen que los vecinos los observaban. Que había marcas en la puerta que no eran casuales. Que alguien había estado dentro del apartamento mientras ellos dormían. Carmen no le creyó al principio. Le decía que se tranquilizara. Que eran sus nervios. Pero Roberto era convincente porque Roberto estaba completamente seguro. Y Carmen lo amaba. Con el tiempo, las marcas en la puerta se convirtieron en señales codificadas en la televisión dirigidas específicamente a ellos. Las señales se convirtieron en voces que Roberto escuchaba en las cañerías durante la noche. Carmen comenzó a escucharlas también. Dejó de ir a trabajar para quedarse a proteger a su hermano. Dejaron de recibir visitas. Taparon las ventanas. Cuando los servicios sociales finalmente lograron entrar al apartamento casi 2 años después, encontraron las paredes cubiertas de anotaciones detalladas sobre los movimientos de los vecinos, un sistema de señales propio que habían desarrollado para comunicarse sin ser escuchados y a Carmen repitiendo exactamente las mismas frases que Roberto. Las mismas palabras. El mismo tono. La misma certeza absoluta en los ojos. Roberto tardó años en recuperar algo parecido a la estabilidad. Carmen, al ser separada de él, tardó apenas unas semanas en volver a la realidad. Lo que nunca pudo superar no fue haber creído los delirios de su hermano. Fue descubrir que no recordaba con exactitud el momento en que había dejado de cuestionarlos. Nivel 5. Insomnio familiar fatal. Llegamos al fondo. Y lo hacemos con algo que técnicamente no es un trastorno psicológico. Es algo peor. Es una enfermedad priónica hereditaria. Una proteína que en algún punto de la historia de tu familia comenzó a plegarse de manera incorrecta dentro del cerebro. Y una vez que empieza, no para. Destruye el tejido cerebral de manera sistemática, metódica e implacable, avanzando siempre hacia el mismo destino. El blanco principal son los núcleos talámicos, las estructuras profundas del cerebro responsables de regular el ciclo del sueño. Cuando esas estructuras se destruyen, el paciente pierde la capacidad de dormir. No porque tenga insomnio en el sentido convencional, sino porque las partes del cerebro que hacen posible el sueño dejan de existir. Hasta hoy se han identificado menos de 60 familias portadoras de la mutación en todo el mundo. La enfermedad se hereda con un patrón autosómico dominante. Si uno de tus padres la tiene, tienes exactamente un 50% de probabilidades de heredarla. No hay cura conocida. No hay tratamiento que detenga o revierta el avance. Desde el momento en que aparecen los primeros síntomas hasta la muerte, el tiempo promedio es de entre 12 y 18 meses. Durante todo ese tiempo, la mente del paciente permanece completamente lúcida y consciente de lo que está ocurriendo. La familia Silvano de Bolonia, Italia, es la más documentada en la historia médica de esta enfermedad. Durante generaciones, los hombres de esa familia comenzaban a morir de la misma manera misteriosa alrededor de los 50 años. Comenzaba siempre igual. Sudores nocturnos inexplicables. Luego dificultad para conciliar el sueño. Luego insomnio progresivo. Luego la pérdida total de la capacidad de dormir. Luego las alucinaciones. Luego la muerte. Durante décadas nadie en la medicina supo qué era ni por qué seguía ocurriendo generación tras generación. En los años 80, un miembro de la familia llamado Silvano acudió a los médicos de la Universidad de Bolonia cargando con el peso de saber exactamente lo que le esperaba. Había visto morir a su padre. Había visto morir a su abuelo. Conocía cada etapa. Les pidió que lo estudiaran. Que documentaran todo. Que al menos su muerte sirviera para que algún día alguien más no tuviera que pasar por lo mismo. Los médicos aceptaron y lo observaron durante todos los meses que duró su descenso. Silvano perdió el sueño completamente. Comenzó a tener alucinaciones complejas y terroríficas mientras estaba sentado en una silla, despierto, en plena luz del día, en medio de una conversación normal. Su cuerpo perdió la capacidad de regular su propia temperatura, su presión arterial, su ritmo cardíaco, porque el cerebro que lo gobernaba se apagaba en tiempo real frente a los médicos que lo observaban. Lo que más impactó al equipo médico no fue la velocidad del deterioro físico,
Fue que hasta los últimos días, con capacidad de comunicarse, Silvano entendía con perfecta claridad lo que le estaba ocurriendo. Podía describirlo. Podía nombrarlo. La conciencia era lo último que se iba. Y eso, más que cualquier otro síntoma, era lo que ningún medicamento podía aliviar. Hemos llegado al fondo del iceberg. 5 niveles. 5 formas completamente distintas en que la mente humana puede convertirse en su propio peor enemigo. Y lo más perturbador de todo lo que escuchaste hoy no son los síntomas. No son las alucinaciones, ni los delirios, ni la parálisis, ni la locura compartida. Lo más perturbador es que todas estas personas, en algún momento antes de que todo cambiara, se despertaron una mañana completamente normales. Sin saber que algo dentro de ellas estaba a punto de romperse para siempre. La mente es frágil. Mucho más de lo que nos gusta creer. Cuídala. Y si algo no se siente bien, no esperes a llegar al nivel 5 para pedir ayuda.